Hola mentes pensantes, ¿qué tal estáis? Lo prometido es deuda. Esta es la primera de una serie de entrevistas que vamos a hacer a algunos de los especialistas más conocidos acerca de los temas que trata el hallazgo, que ha tratado y que todavía va a tratar. El primero de los invitados es una persona a la que yo tengo un cariño pues, muy especial a nivel personal por una serie de cosas que ya iremos desvelando en el canal. Él se licencia en Historia y Geografía por la Universidad de Valencia y después se vuelve a licenciar en Egiptología, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, correcto. En Alemania. Ahora él especificará todos los pasos porque vamos a preguntarle sobre ello. Como os decía, le tengo un cariño personal muy, muy especial y bueno, ya os lo presento, es el doctor José Luis. ¿Qué tal, José? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Estupendamente. Después de haberme corregido, porque esta es la segunda toma, porque lo he hecho bastante mal en la primera. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación, Un placer. ser el primer invitado. Y antes de entrar a hablar de manera más específica de todos los temas, pues quería un poco bueno, que nos explicaras cómo llegas a ser egiptólogo, cómo llegas a ser esta especie de sabio en el que en el que te has convertido. Y porque, como yo decía, te doctoras, bueno, te especializas en egiptología, si no me equivoco mal, en Historia del Reino Nuevo. Exactamente en qué periodo. Bueno, lo que me interesó en un principio era el tercer periodo intermedio y después ya fui abriendo, digamos, las líneas de investigación también hacia el Reino Nuevo y en particular finales de la dinastía 18 y finales de la dinastía 20. Claro, porque, bueno, el doctor Luis ha escrito infinidad de artículos, pues, libros de referencia y, claro, a raíz de lo que acabas de decir, algunos de tus trabajos más importantes que se han convertido en obras en castellano de referencia tienen que ver con con la astronomía del Antiguo Egipto y no tanto de este tramo concreto de la historia. Entonces, lo que te quería preguntar yo un poco es ese José Luis adolescente que tiene que decidir hacia dónde tirar, si realmente la astronomía era una cosa que ya tenías muy en mente cuando eras adolescente o antes, o si realmente se te ocurrió mientras estudiabas historia, si la egiptología se te ocurrió durante el camino, ¿cómo fue todo ese proceso? Bueno, es un largo proceso. En realidad, mi primera gran pasión fue la astronomía. Me encantaba desde niño. Yo tengo, por ejemplo, observaciones del planeta Júpiter o de cúmulos estelares ¿Sí? en fechas tan tempranas como a los 9 años. Tengo dibujos de aquella época, con lo cual me sirven de referencia para saber cuándo ya estaba metido en estas cuestiones. Todo de manera autodidacta, ¿no? Después ya vas evolucionando en esos estudios, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue una época muy, muy divertida, también porque, bueno, pues me hice miembro de agrupaciones astronómicas, fundé con otros compañeros otra, también incluso con 14 años di clases de astronomía en la llamada Universidad Popular de Gandía para mayores, o sea que realmente estaba muy metido en el tema de la astronomía y sigue siendo mi gran afición. Pero bueno, ya de adolescente se fue insertando en mi curiosidad también el tema de la arqueología, de las culturas antiguas, especialmente del Próximo Oriente y de la América precolombina. Esto me interesaba bastante. Dentro de la América precolombina, el mundo maya, también por las cuestiones astronómicas, y el Próximo Oriente en general, no específicamente Egipto. Pero bueno, después ya vas también introduciéndote más y más en esta temática y me empezó bueno, pues a interesar especialmente Egipto y mundo maya. La cuestión es que en Valencia, cuando estudio en la Universidad de Valencia, allí estudié Geografía e Historia, la especialidad de Arqueología, pero bueno, claro, aquí la tradición, o allí la tradición, va más bien encarada a la arqueología clásica, mundo ibérico, y bueno, me gusta porque me gusta todo, pero no era eso lo que buscaba. Y entonces cuando di el salto a Alemania y en ese momento tomé la decisión de inclinar la balanza hacia la egiptología, porque de hecho hasta última hora estaba pensando si estudiar mundo maya
o estudiar el antiguo Egipto. O sea, fue una decisión difícil, no fue para nada fácil. Pues menuda, o sea, Sí, ¿verdad? O sea, astronomía, historia, egiptología, mundo maya, y al final te Sí. decidiste por algo en especial, o sea, ¿qué fue pum? Bueno, lo que hizo decidirme ir a... Porque ¿qué edad tenías? Pues claro, te acabas de licenciar, 23 Claro, pues años, tendría 24. 24 por ahí, más o menos, sí, 24, 25, claro, sí, sí, sí. Porque ya había hecho incluso los 2 años de cursos de doctorado en Valencia, Ah, vale. con lo cual, bueno, ya tenía cierta edad, no era tan jovenzuelo, ¿no? Como cuando uno empieza la carrera. ¿Y qué es lo que decidió que fuera Egipto y no mundo maya? Pues no sé, quizás la comodidad, finalmente. La comodidad de tener centros de estudio de esa temática mucho más cerca. No lo sé, la verdad es que no lo sé, porque realmente fue una decisión Bueno, porque de complicada. Alemania, aprender el idioma, bueno, tampoco es un Bueno, reto ya, más. sí. Bueno, a ver, pues geográficamente está más cerca, pero bueno, es un reto de Sí, todas maneras. también podía haber elegido otro destino, pero tenía muy claro que si me obligaba a ir a Alemania, a la vez aprendería alemán y claro, dentro de la egiptología el alemán es una lengua importante, hay un porcentaje de la bibliografía muy grande que está en alemán. Entonces, bueno, de esa manera pues mataba dos pájaros de un tiro, por decirlo así. Claro, allí hice una vida monástica para poder introducirme en una Claro. lengua que, bueno, pues con la que nunca había tratado, a la vez que estudiaba egiptología, entonces sí que decir que el comienzo fue allí muy, muy duro, pero bueno, es como todo, una vez te echas al ruedo, al final la No, claro. necesidad te hace Porque claro, y adaptarte. entonces exactamente cuando tú te doctoras allí, entiendo, ¿no? Allí preparé toda la tesis, pero lo que es la presentación de la tesis se hizo en la Universidad de Valencia. No Ah, muy bien. allí lo que hice fue licenciarme de Ah, egiptología. vale. ¿Y exactamente en qué te doctoras? Porque entiendo, si no lo digo mal, pues es tu primer libro publicado, la propia tesis tuya, ¿no? Sí, bueno, es una parte de la tesis. La tesis también abarcaba, bueno, lo que es el libro publicado en Arqueopress, en Oxford, es las tumbas reales egipcias del tercer periodo Vale, intermedio. vale. Entonces, lo que hice en la tesis en realidad es extenderme más allá de ese tiempo. Pero en cuanto a publicación, preferí hacer una publicación que solo se circunscribiera a ese periodo, pensando en el futuro hacer una segunda sobre de la época saíta hasta el final del primer milenio o hasta antes de la época tolemaica. Pero Y, bueno, eso en realidad ya no lo llegué a bueno, hacer, quedó solo en la tesis. claro, porque entonces, ¿cuál es el hilo conductor a partir del cual tú te introduces a realmente crear todo ese trabajo de referencia? Porque es trabajo de referencia junto a Belmonte, muy probablemente en lengua castellana seáis los autores de referencia en este campo, en la egiptología me refiero, ¿eh? En astronomía En egipcia. astronomía egipcia. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor? Qué te lleva allí? Bueno, a ver, la astronomía Evidentemente era tú, la evidentemente pasión que ya la pasión tenía que ya tenías, y pero claro, ¿cuál es el hilo conductor? A partir de, ¿qué es lo que tú coges? ¿Qué hilo coges? Que empiezas a decir, ostras, voy a empezar a tirar de aquí y voy a empezar a profundizar en el tema. bueno, a ver, a nivel de historia Ujú. o historia política, que es lo que me interesaba dentro de la egiptología, es cierto que al principio sobre todo me meneaba en el tercer periodo intermedio o final de la época ramésida. Pero claro, paralelamente, el hecho de tener esa atracción por la astronomía hizo que cualquier documento que encontrase que tuviese que ver con astronomía me llamara la atención. Y claro, de ahí a empezar a desarrollar una investigación en ese campo era ni Ya. un paso, era un pestañeo, porque claro, era servirme en bandeja lo que me iba a ilusionar también dentro del estudio de la egiptología. Y así es como empecé, realizando estudios concretos sobre instrumentos de medición del tiempo, bueno, Exacto. documentos tipo astronómico y bueno, un trabajo que aún hoy continúa. De hecho, bueno, has mencionado a mi amigo y colega Juan Antonio Belmonte. Claro, él estudió paralelamente muchas cuestiones de la astronomía egipcia, en concreto más de arqueastronomía, ¿no? De Ujú. alineaciones Exacto. astronómicas, etcétera. Y bueno, el punto de unión entre los dos fue absolutamente casual, porque no nos conocíamos para nada, y fue precisamente el hecho de que le propusieran a él realizar para el Journal
for a History of Astronomy, una reseña sobre el libro de astronomía egipcia que había publicado yo en 2004 en la Universidad de Valencia. Entonces, ese fue el punto de inicio de nuestra relación de amistad, pero también de trabajo, tal que hoy, o sea, ya estamos a nada para que se publique una obra en común, claro, sí, sí. Cuéntanos, ¿qué obra en común es? Bueno, pues este es un trabajo que esperamos que sea una referencia de muchos años para la astronomía egipcia. Hemos trabajado bastante tiempo en esto y bueno, va a ser la publicación de Ancient Egyptian Astronomy, que lo publica la editorial Springer, entonces es una editorial de ciencia muy, muy potente y bueno, pues estamos contentísimos. Y justo ahora estamos ya ultimando las correcciones finales, de modo que, bueno, pues con suerte, cruzamos los dedos, ya en diciembre debería salir. Qué bueno, pues bueno, tanto este libro como el anterior que ha citado él, su propio libro 2004, allí podéis encontrar todo tipo de análisis acerca de esta temática y más allá de entrar en concreto a cada uno de los temas, ¿no? Pues yo qué sé, los relojes astronómicos o las herramientas de medición, te voy a hacer una pregunta, ya sé que es un pelín genérica, pero después de todo lo que tú has estudiado, después de hasta donde tú has llegado, como egiptólogo, como astrónomo aficionado, pero que lo has llevado al nivel al que lo has llevado. ¿Tú cuál crees que es el nivel real de conocimiento al que llegaron los antiguos egipcios en cuanto a no sé si lo digo bien, en cuanto a la pura física planetaria, es decir, a cómo funcionaba realmente me refiero a realmente cuando digo cómo lo entendemos nosotros hoy, ¿vale? No es que nosotros tengamos ninguna verdad hoy en día, pero a cómo lo entendemos hoy, es decir, ¿realmente sabían que existían planetas que daban vueltas al Sol, más allá de conocer todos los ciclos habidos y por haber, que los conocían al segundo? ¿Cuál fue, en tu opinión, el nivel de conocimiento al que llegaron ellos? Claro, a ver, es una pregunta de difícil respuesta, sobre todo porque estamos muy limitados en cierto tipo de textos astronómicos que sabemos tuvieron los egipcios, pero que no han llegado a nosotros. O sea, siempre cuando uno se introduce en el campo de la astronomía egipcia, ha de tener en cuenta que la inmensa mayoría de los documentos con los que va a trabajar vienen del ámbito funerario. Claro, esto limita notablemente el contenido de esos documentos y por otra parte también los somete a posibles errores que no son importantes puesto que están en ese contexto funerario. Vale. Quiero decir, por ejemplo, los relojes astronómicos que conocemos, las tablas ramésicas, los relojes estelares diagonales, la información que aparece en el llamado libro de Nut, de efemérides estelares, claro, todo eso está en un contexto funerario y allí tiene su función, probablemente pues para guiar al difunto en el más allá y saber en qué hora está, ¿no? En ese movimiento nocturno. Pero claro, no es importante para ese difunto, o en el contexto de la tumba no es importante que esos documentos sean precisos. Vale. Y de hecho no lo son, hay multitud de errores. Paralelamente, debemos tener en cuenta que los egipcios, sin duda alguna, tenían tratados astronómicos. Por ejemplo, conocemos los títulos de varios libros que se conservaban en las bibliotecas de los templos, libros que se dedican al movimiento del Sol, de la Luna, todo eso no ha llegado. Entonces, probablemente si tuviéramos eso, sabríamos mucho más de la astronomía egipcia y podríamos responder mucho mejor tu pregunta. Pero bueno, teniendo esto en cuenta, claro, es importante decirlo. Bueno, además, te voy a poner otro ejemplo. Tú imagínate una cultura como la egipcia, que durante 3000 años, por poner una cifra, ha estado observando la bóveda celeste, no nos ha legado ni una sola observación de cometas, ni una sola observación de eclipses de sol. Hay alguna indirecta, por ejemplo, en la época de Psamético I, cuando estaba siendo embalsamado, hay una referencia, pero todo eso brilla por su ausencia. Y en cambio sabemos, por autores griegos, autores clásicos, que recibieron toda esa información de los egipcios, ese cúmulo de observaciones, para después ellos poder aplicar la ciencia astronómica, ¿no? Entonces, quiero decir, todo eso nos falta y eso es muy importante. Entonces, con lo que tenemos, ¿qué diríamos? Pues que en realidad no es una astronomía
avanzada en absoluto. No conocen, por supuesto, no conocen la naturaleza de los planetas. Ellos diferencian, evidentemente, los planetas del fondo de estrellas fijas, pero no reconocen la naturaleza de estos objetos. Sí que es cierto que conocen sus ciclos sinódicos, saben cuándo van a tener su orto, su ocaso, en qué constelación van a aparecer en cálculos de futuro, ¿no? Pero no conocen esa naturaleza. Estaba tan metido en lo que me estabas explicando que me he quedado. Pero entendían la naturaleza que les rodeaba con un carácter científico tal y como nosotros lo hacemos hoy en día. ¿Tú crees que esa manera de aproximarse a la naturaleza o a los procesos y a los fenómenos que les ocurría a su alrededor tenía un prisma científico tal y como lo conocemos hoy en día? No, para nada. El mundo egipcio está completamente imbuido por la religión, con lo cual son sus mitos, sus creencias en torno a esa religión lo que se introduce en cada uno de los aspectos de la naturaleza, y así es como la comprenden. Entonces, por ejemplo, los planetas para ellos esencialmente son formas del dios Horus, una manifestación de este dios, igual que Mercurio en uno de sus aspectos podía ser una manifestación del dios Set. Claro, yo creo que simplemente ellos no se plantean esas cuestiones, no dan ese salto científico. Lo que sí que son es muy pragmáticos. Quiero decir, si ellos observando la bóveda celeste se dan cuenta de que el control del movimiento de las estrellas les puede servir para medir el tiempo, pues evidentemente van a utilizar muy bien esa función porque la van a poder aplicar, por ejemplo, en los rituales del templo, para que se hagan en las horas oportunas. Entonces lo que sí que son es bastante pragmáticos y esto también se ve, por ejemplo, en sus matemáticas. Los problemas que aparecen en el papiro Rin son problemas reales, problemas que ellos pueden aplicar en su día a día. Pero más allá de eso, en la cuestión astronómica, con lo que tenemos, no podemos bueno, pues pensar en un tratamiento científico. En realidad, cuando estamos en estas culturas tan antiguas, ese tratamiento científico escasea o simplemente no existe. Sus pretensiones son otras. Son otras. Claro, acabas de citar, por ejemplo, pues eso, ¿no? Las matemáticas del Antiguo Egipto, y me voy a coger a eso como a un clavo ardiendo y un poco para también introducir, o al menos intentarte preguntar acerca de tu opinión sobre, evidentemente, lo que el hallazgo propone, ¿no? Evidentemente, las matemáticas o una geometría básica o conceptos básicos de geometría fueron necesarios, al menos para plantear las formas que planteaban en su arquitectura, ¿no? Y aunque fuera prueba-error, ¿no? Intentar pues levantar estructuras y ver qué es lo que funcionaba y qué es lo que no funcionaba, básicamente. Entonces, claro, como decías tú, remontándonos en el tiempo, si nos tenemos que remontar tanto en el tiempo, evidentemente, pues el Egipto faraónico pues, se remonta aproximadamente, para que la gente tenga un número redondo en la cabeza, hace 5.000 años, el primero de los faraones, ¿no? En el 2950 o en el 3000, ya fuese en el 2950, 2900 o 3000 antes de Cristo. Entonces, cuando ellos empiezan a escribir, espero no decir ninguna barbaridad, que es o los primeros trazos de escritura que aparecen, ¿no? Pues en la famosa tumba UJ, ¿no? Que es pues 200 o 300 años 200 o 300 años antes del primer faraón. Entonces, ¿tú crees que es todo una misma película, que todo se desarrolla a la vez? O sea, esa capacidad de escribir, esa capacidad de plasmar el entorno, ¿no? en su manera de entender bueno, pues eso, la naturaleza, sus estructuras. ¿Crees que podría haberse dado todo a la vez? ¿O fue realmente, no, primero se escribió, luego se crearon los mitos, luego se creó, pues yo qué sé, la manera de diseñar o tal? ¿Cómo crees que se podría dar? Ya sé que, bueno, si ya hay bastante problema en el reino antiguo, en el reino nuevo, que es hace 3.000 años, pues hace 5.000, pues todavía mucho peor, pero en ese transcurrir.
Bueno, yo creo que no se puede dar un punto particular de inicio a cada uno de estos descubrimientos, sino que en muchas ocasiones debemos pensar más en un proceso cultural, evolutivo, en una progresión. Entonces, claro, lo que sí que se observa es que estamos, aunque es cierto, como dices, que la unificación de Egipto se retrotrae hace 5.000 años, no menos cierto es que la cultura anterior a la existencia Claro, de ese primer rey sigue siendo la misma pero evolucionando hacia entidades políticas mucho más notables y también mucho más complejas. Pero, por ejemplo, en el tema astronómico, aunque no tengamos indicios, simplemente porque no hay documentación de la época, a falta de escritura o con una escritura muy básica, es evidente que en el cuarto milenio ellos ya tendrían un control, por ejemplo, de los ciclos lunares, si no ya de los ciclos solares. Y eso, bueno, pues es una suma de conocimiento que se va a ir transfiriendo para que ya en el tercer milenio se cree el calendario civil, etcétera, etcétera. Pero lo mismo esto para otro tipo de cuestiones, de pensamiento, ideológicas, que seguro tienen su germen como mínimo en ese cuarto milenio. claro, claro, ahí voy, porque, por ejemplo, lo que propone el hallazgo, bueno, a donde he llegado yo con toda mi investigación, es que precisamente el patrón geométrico que parece que utilizaron los antiguos egipcios se cumple desde la primera gran tumba que mejor se conserva, que es la del segundo faraón el segundo faraón de la primera dinastía, Jorajá. Claro, esta es una construcción que precisamente pues data pues eso, de la primera dinastía, aproximadamente en 2900 o 2950 a.C., y son unas proporciones muy concretas que se repiten durante 3000 años. Entonces, ya entrando un poco a ponerte un poco ¿cómo, cómo se dice? En la A poner tesitura. ahí exacto. A ponerte un poco en tesitura, esta propuesta del hallazgo, que realmente, pues bueno, evidentemente se intenta contextualizar, ¿no? En el marco histórico y arqueológico de aquella época. Y de aquella época intentando también, después de haber desarrollado un trabajo académico y lo más riguroso posible, tratando también las diferentes épocas de la propia cultura egipcia. ¿Cómo encaja en tu manera de entender y en todo lo que has estudiado y todo lo que has investigado en la historia del Antiguo Egipto, cómo encaja esta propuesta? ¿Cómo la recibes? Bueno, a ver, el patrón que has descubierto, aplicado desde la época de Aja, como bien dices, se repite constantemente hasta el final de la historia de Egipto y más allá, diríamos. No, pero Con no, lo no, no cual, hagas spoilers, no habéis oído nada. No habéis oído nada. con lo cual, de alguna manera, se convierte podríamos decir, en una marca de identidad de esta civilización, puesto que desde prácticamente el comienzo de su estado unificado ya aparece, como has demostrado. Entonces, claro, esto es un elemento muy importante a tener en cuenta, pero es uno más de tantos elementos que de algún modo se han fosilizado en una época arcaica o en el imperio antiguo. Pensemos en iconografía, pensemos en cuestiones más bien de la ideología egipcia, que se han fosilizado y permanecen inalterables o casi inalterables a lo largo de toda esa historia de Egipto, ¿no? Entonces, claro, en este caso, a nivel de la arquitectura, es un sello de identidad que se vuelve inconfundible y en ese sentido, bueno, pues singular de la civilización egipcia. ¿Crees que ellos podrían, con las herramientas, claro, tú has hecho hincapié en tus estudios astronómicos acerca de las herramientas concretas que utilizaban ellos, ¿no? A la hora de medir, ¿no? La tecnología que podía ayudar a curar esas medidas. ¿Crees que con las herramientas que disponían de aquella época es plausible la aplicación de este tipo de esta manera de diseñar su arquitectura? Por supuesto, de hecho ahí está, claro. Es Vale. tan sencillo como eso. De igual modo que, Pero a nivel de, claro, yo te lo preguntaba a nivel de arqueología experimental, ¿no? Si realmente tú ves plausible que ellos
con la tecnología de la que disponían se pudiera llegar. Es decir, evidentemente, después, cuando ya se expone que hay centenares de estructuras que cumplen las proporciones, las longitudes de las cuales son múltiplos de números concretos, lo que descarta que sean coincidencias, ¿no? Entonces, a nivel de arqueología experimental, tú que eres arqueólogo también, lo ves plausible, lo ves posible, el aplicar esa tecnología y obtener ese resultado que el hallazgo propone. Claro, no hay el más mínimo problema. Es cierto que los instrumentos topográficos que ellos utilizan, que en muchos casos son los mismos instrumentos astronómicos, son sencillos, pero también es cierto que aquí se ha de entender una evolución, no aparece un patrón de la nada. Para llegar a ese patrón probablemente ellos ya han realizado algunas experiencias previas. En todo caso, la pregunta en esta situación concreta es por qué ellos consideran que ese patrón es el idóneo y definitivo, el que se ha de aplicar a partir de entonces en toda la historia de Egipto. Pero eso ya te lo dejo a ti. Bueno, claro, como habéis visto en algunos de los capítulos, la idea que subyace detrás del diseño del patrón es aunar esas dos maneras que tenían de entender los antiguos egipcios la naturaleza que les rodeaba y el mundo en el que vivían. Una era la esfera más física, ¿no? La esfera terrenal, tangible, de la existencia, y la otra era esa esfera trascendente, ¿no? A la cual pues solo se podía llegar una vez abandonada pues la tierra de Egipto, lo más físico. Entonces, en esa intención de aunar estos dos conceptos, pues por distintos motivos, eligieron el cuadrado para representar la tierra de Egipto con sus 4 puntos cardinales y eligieron el círculo, ¿no? Que con su forma discoidal, ¿no? Representaba pues lo divino. Aunando esas dos figuras, ¿no? y uniendo los puntos de manera, bueno, aunándolas, dibujándolas de manera concéntrica y uniendo los puntos de intersección de ambas figuras, pues definieron 2 rectángulos, 2 proporciones, que sin duda se repiten una y otra vez desde la primera tumba, ¿no? Hasta el último templo. Bueno, de hecho, incluso aparece en la tumba UJ. Lo digo en el documental, ¿no? Que realmente el iniciado, ¿no? El iniciado en este conocimiento entraba en la arquitectura, en esta arquitectura, en estas construcciones, sabiendo lo que se iba a encontrar. Y claro, el mensaje era poderosísimo, no me extraña que no se cambiara en 3.000 años. Claro, pues, el siguiente paso, bueno, claro, ahora me estoy enrollando, ahora yo puedo estar aquí hasta mañana hablando de esto. Ahora te pregunto yo a ti entonces. No, pero vamos, es muy interesante el tema en realidad, porque se suma a otra cuestión. Cuando, por ejemplo, ahora has hecho referencia a los templos, claro, no podemos dejar de lado esa otra realidad. Si en el tema de la proporción encuentras, bueno, pues un modo de ver esa naturaleza, ¿no? Lo mismo lo encontraríamos en la propia disposición de la estructura del templo, con ese pilono de entrada, con ese Claro. patio que hay después del pilono, con esa sala o salas hipóstilas, ese ascenso hacia el naos. Claro, eso es otra manera de expresar la naturaleza o el universo según era entendido por los egipcios, con lo cual, en realidad, tenemos aquí una combinación. Claro, es un único discurso, ¿no? Realmente las dos cosas representan lo mismo, ¿no? Ese paso, ¿no? Ese cruce, ¿no? Pues ese unir las dos esferas, ¿no? Es como una expresión del orden en la Tierra, tanto a nivel matemático, diríamos, con esas proporciones, como a un nivel físico, que es el que intenta expresar la estructura del templo. Bueno, nosotros podríamos estar hablando de esto y de los templos y de cuál era la simbología hasta el 2024. Pero quería aprovechar que estoy hablando contigo y que mucha gente seguro que se pregunta esto, aunque, bueno, todo el mundo habrá buscado por internet 1000 cosas al respecto y un montón de información, pero ya que tenemos a un super egiptólogo y estamos hablando con él,
Te lo voy a preguntar directamente, y aprovechando que es el centenario de ello, ¿vale? Te lo voy a preguntar directamente. ¿Por qué fue tan importante descubrir la tumba de Tutankamón? Egiptológicamente hablando, es un rey que tampoco tuvo mayor trascendencia en lo que fue el orden del país o lo que es la estructura administrativa o la historia en sí, no consiguió nada, pues yo qué sé, remarcable, ¿no? Entonces, ¿por qué fue tan importante? Porque claro, ¿qué fue? ¿Por el tesoro? ¿Por la publicidad que se le dio? Porque claro, son 100 años y se ha cumplido el centenario y vamos, es que casi como si se hubiera descubierto una pirámide. ¿Por qué fue tan importante para que la gente lo sepa? Bueno, te lo voy a contestar de la siguiente manera. A ver, Cuando Carter ve esas cosas maravillosas, ¿no? sí, Un 26 de noviembre de 1922, él se da cuenta de que ante sí, efectivamente, tiene una tumba real muy probablemente intacta. Hasta ese momento aún barajaba varias opciones, que fuese una cachette, que fuese una tumba de un noble, no tenía por qué ser la tumba del rey Tutankamón. Pero en ese momento ya parece evidente que es la tumba del rey. Claro, cuando él hace este descubrimiento, cuando queda claro que es la tumba de un rey de Egipto, entonces inmediatamente él organiza un equipazo porque tiene grandes ilusiones en lo que va a ser los distintos hallazgos que vaya a realizar en la tumba. Entonces él considera que probablemente va a obtener muchos textos de la tumba de Tutankamón, textos de carácter funerario, pero también textos que pudieran ser históricos. Y por eso, por ejemplo, dentro de ese equipazo que realiza Carter, no solo tiene al mejor conservador de la época, no solo tiene, que es Lucas, no solo tiene al mejor fotógrafo de la época, que es Barton, no solo tiene al mejor filólogo de la época, que es Gardiner, y no por casualidad, porque él entiende que va a ser un hallazgo por todo lo alto, no solo por el número de objetos, sino por la calidad histórica de esos objetos. Y también, por ejemplo, como historiador a quien contrata, a Breasted, que era el mejor historiador egipcio del mundo egipcio de la época. El equipo se hace porque hay pretensiones a que el hallazgo va a ser magnífico en todos los sentidos. Entonces, ¿qué ocurre? La tumba de Tutankamón, por desgracia, no ofrece ni un solo texto de carácter histórico. Sí que hay textos funerarios, pues los que vemos, yo qué sé, pues en las capillas, en los sepulcros, o eventualmente en figuras, etcétera, pero tampoco hay una colección de papiros con compendios religiosos, ni mucho menos. ¿No? Es que no hay ni un papiro tampoco. Es decir, que en ese sentido sí que es cierto que la tumba de Tutankamón es una decepción a nivel egiptológico cuando pensamos en la información histórica que podría habernos dado. Ahora bien, ¿por qué es tan importante ese hallazgo? Pues evidentemente, es una tumba real intacta, es algo único, es algo singular. Jamás hubiéramos podido pensar en que una tumba intacta llegara a es la nosotros. única tumba intacta que se ha encontrado en el Antiguo Egipto. Es la única tumba real intacta, y bueno, lo de intacta entre comillas, si quieres de eso hablamos también, pero lo de Sí, claro, intacta claro. entre comillas, pero la única tumba real intacta del Reino Nuevo y de buena parte de la historia de Egipto que ha llegado a nosotros. La excepción, por supuesto, sería la tumba de, por ejemplo, del rey Susenes de la dinastía 21 en Tanis, pero claro, es incomparablemente superior en calidad de objetos y en número de objetos la tumba de Tutankamón. La de Susenes en Tanis es muy, muy limitada. ¿Y por qué decías? ¿Por qué decías entre comillas? ¿Por qué digo entre comillas? Porque en Porque realidad no todo es el una... mundo entiende que no, que eso era, vamos, que estaba, que no lo había visto nadie nunca antes, nada. Claro, pero en realidad no es una tumba intacta y el propio Carter de esto se dio cuenta enseguida. Sí. Claro, cuando Carter y su equipo vacían el hueco de la escalera, recordemos que el primer escalón se halla el 4 de noviembre de 1922, se va retirando los depósitos que habían ocupado el hueco de la escalera, y cuando ya la pared que hay al final de esa escalera sale completamente a la luz, entonces Carter ve que efectivamente es una pared que cierra el paso y están los sellos de los oficiales de la necrópolis, con lo cual en época egipcia esa pared se hizo y desde época egipcia la tumba está intacta. Pero entonces él se da cuenta de que en la parte superior izquierda de esa pared
hubo un hueco que después los propios egipcios lo taparon. Es decir, que ya alguien había entrado por esa pared. Ostras. Y cuando ese alguien entró por esa pared, bueno, en realidad se habla de dos grupos de ladrones, ni siquiera uno. Un primer grupo que cuando perfora la pared accede al corredor de casi 9 metros de longitud que da a la antecámara, y ese corredor en ese momento es un corredor vacío, donde uno podía andar sin problemas. Cuando los oficiales de la necrópolis se dan cuenta de ese primer robo, lo que hacen es bueno, pues arreglar las paredes que habían sido perforadas, pero después rellenar completamente de escombros ese corredor. Ostras. Aún así, viene un segundo grupo de ladrones, y ese grupo de ladrones, claro, ya no puede hacer un agujero debajo de la pared, en la parte baja de la pared, porque entonces tendría que haber hecho un túnel Claro. en ese corredor lleno de escombros y les hubieran caído encima los escombros. Entonces, ese segundo grupo que hace un agujero en la parte superior izquierda de la pared para excavar un túnel a través de los escombros, de tal modo que lo que hacen es perfilar el techo del corredor. Así hasta la siguiente pared, que también van a perforar y por fin entrar en la cámara, en la antecámara, cámara sepulcral, etc. Entonces, claro, esto se da cuenta Carter, y de hecho cuando observamos las fotografías que él hizo del corredor lleno de escombros, vemos dos calibres de lascas. Un calibre, digamos, mucho más pequeño, lascas pequeñas, trocitos de piedra pequeño, que son las que corresponden al relleno original del corredor, y después piezas mucho más grandes, auténticas piedras grandes, que son las que los oficiales utilizaron para rellenar el túnel que habían hecho los ladrones. Pero llegaron a las cámaras entonces, los ladrones. Accedieron a todas partes. A todas A todas ostras. partes. De hecho... Pero se llevaron lo que pudieron entonces, entiendo, lo que cabían por esos Bueno, mira, huecos. donde no llegaron o sea, todos los espacios fueron profanados por ellos. Ahora comentaré brevemente cómo se sabe esto, Sí, sí. pero nunca llegaron al ataúd de Tutankamón o al sarcófago de Tutankamón. De hecho, los 4 sepulcros que cierran el paso al sarcófago, bueno, pues el primer sepulcro, cuando Carter accede al primer sepulcro de la cámara sepulcral, Vale. ve que el sello que une los dos batientes de la puerta de ese sepulcro está roto. Ese no tiene sello, las puertas se pueden abrir sin problema. Es la siguiente puerta cuando ya ver que el sello sigue intacto, es decir, que los ladrones incluso rompieron ese sello, abrieron las puertas, Sí. pero se percataron de que eso conducía al sarcófago, y el sarcófago a los ataúdes, y probablemente ellos sabían que incluso el más interior de los ataúdes era de 110 kilos de oro. Claro. Pero claro, estos ladrones no buscan llevarse grandes objetos, son misiones muy rápidas y muy peligrosas. Entonces, ¿qué es lo que se llevan? Aquellos objetos que se puedan, por decirlo de esta manera, que se puedan guardar en los bolsillos, Vale. por utilizar esta expresión. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a qué es lo que se llevaron que ya no está? Pensemos que en la tumba de Tutankamón muchas de las cajas tienen una inscripción hierática en su tapa donde se indica cuál es el contenido. Igual que hay cajas para distintos tipos de alimentos, patos, etcétera, etcétera, y se indica en las cajas, también tenemos joyeros, donde se indica la cantidad de joyas que hay que hubo en ese joyero o en esos joyeros. Entonces, sabiendo lo que había y lo que no hay, Carter calculó que el 60% de las joyas, el 60%, habían sido robadas en estas operaciones. Esto no se comenta Por demasiado. eso realmente no está intacta. Y bueno, ya hay pruebas que cualquier aficionado detective enseguida relacionaría con estos robos. Por ejemplo, se encuentran, bueno, pues pañuelos de lino con anillos de oro dentro. O sea, que ellos improvisaban sus bolsas para llevarse esos anillos, esas joyas, y alguno quedó por ahí abandonado. Sí, 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 sí. Las pruebas del crimen, realmente. Claro, son las pruebas del crimen. Entonces, imagínate, claro, lo que no sabemos es si pillaron infraganti o no a estos ladrones o a alguno de estos ladrones. Esto no lo sabemos. Pero lo que sí que sabemos es que cuando los oficiales de la necrópolis se percatan de este último robo, claro, la tumba está liada completamente, los objetos están mezclados, las cajas abiertas, porque los ladrones han abierto todo para llevarse joyas, para llevarse cosas que podían ser aún útiles, por ejemplo, perfumes, los perfumes o aceites, eso podía ser útil, con lo cual esto podía ser robado y además era fácilmente reciclable. Un anillo de oro del rey
era difícil de colocar Ya. en el Wallapop de la época, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tenían que hacer? Tenían que fundirlo, tenían que borrar cualquier rastro. Y en el caso de los perfumes, pues eso era, o aceites, era muy fácil. Cambiabas de contenedor y se acabó. Esta fue la historia de esos robos. Y bueno, pues los oficiales de la necrópolis, cuando tienen que dar orden a ese tremendo caos que se había creado en toda la tumba, excepto en el área de los sepulcros, que eso permaneció intacto, claro, no se toman la molestia de poner en cada caja lo que corresponde o del modo que estaba originalmente, sino que van metiendo como pueden y van dando orden. Otra prueba de los robos, por ejemplo, lo podemos ver en los espejos de Tutankamón. Hay cajas, claro, hay cajas donde en su interior tenemos estuches de espejo. Los estuches tienen la forma del símbolo Ang, porque en egipcio Ang es espejo. Entonces, cuando abrimos un estuche con forma de Ang, en el interior se supone que vamos a encontrar un espejo, pero a lo mejor solo encontramos el mango del espejo, porque lo que es el espejo propiamente dicho es de metal, bruñido, y eso se lo llevan los ladrones. Claro, para reciclarlo, para fundirlo y reciclar ese material. Entonces, claro, fue profanada la tumba. Ostras, qué bueno. Bueno, se lo teníamos que preguntar, eso está claro. Pues antes de acabar, lo que sí que te quiero preguntar también, sé que tiene difícil respuesta. Después de, evidentemente, todos tus trabajos, también volvemos a lo de antes, ¿no? Tutankamón lo teníamos que tocar, pero retomando un poco el hilo anterior, teniendo en cuenta de todo el trabajo que has hecho astronómico, todo el trabajo que has hecho arqueológico, el conocimiento que tienes de mi investigación por cosas que iremos desvelando en el canal, y por también la relación tan especial que tienes con Juan Antonio Belmonte. ¿Qué opinión tienes acerca de cuál era el objetivo final de un proyecto arquitectónico del Antiguo Egipto, en tanto en cuanto a su relación astronómica del proyecto arquitectónico? ¿Crees que realmente ellos tenían un objetivo inicial y evidentemente final para orientar sus construcciones más importantes, a lo mejor no todas, pero templos significativos, tumbas concretas o tumbas muy importantes, tenían un peso astronómico tal o el suficiente como para dirigirlos, relacionarlos de manera directa con la bóveda celeste, con las estrellas que ellos tenían estudiadas, y no solo de manera concreta, es decir, la pregunta, ¿no?, es, ¿crees que esa era una manera de trabajar que ellos tenían o se daba muy de tanto en cuanto? ¿Realmente se puede hablar de orientaciones astronómicas de una manera sistemática a lo largo de los 3.000 años de historia de la cultura? Bueno, yo lo comentaría de otra manera. Yo diría que a lo largo de la historia de Egipto sí que vemos alineaciones astronómicas intencionadas. Eso es importante recalcarlo. Es decir, que hay un motivo tras esa alineación al mundo de las estrellas circumpolares o hacia posiciones concretas del Sol, especialmente el solsticio de invierno, o incluso hacia el orto ilíaco de la estrella, al orto de la estrella Sirio. Entonces, eso sí que existe. Lo que no se observa es que todos los monumentos, sin excepción, se rijan por patrones astronómicos. A veces el patrón que interesa puede ser el curso del Nilo. A veces el objetivo podría ser otro edificio que tenga un carácter histórico-ideológico muy, muy potente y se decida una alineación a ese otro edificio. Después tenemos el aspecto astronómico también, pero claro, el aspecto astronómico es uno más de los motivos que llevaron a los egipcios a la alineación de sus edificios. Claro, si nos vamos ya estrictamente hablando de las alineaciones astronómicas, claro, hay algunas que son muy evidentes, por ejemplo, ya ni siquiera de lo que son los lados o el eje longitudinal de un templo. En las pirámides es muy evidente que el hecho de que la entrada de la pirámide esté en el lado norte de la misma viene sujeto a un motivo
ideológico muy fuerte. Imaginémonos cuando hablamos hace un momento de la profanación, ¿no?, que tuvo la tumba de Tutankamón. Si todas las pirámides tienen su entrada al norte, qué fácil se lo ponemos a los ladrones, ¿no?, porque pueden hurgar, pero solo en el lado norte, que tarde o temprano encontrarán esa entrada. Pero claro, prima mucho más para el egipcio el poner esa entrada, que en realidad es esa salida, para que el del difunto faraón sea lanzado hacia el mundo de las estrellas circumpolares. Bueno, pues aquí tenemos un motivo astronómico que permanece, casi diríamos, desde la segunda dinastía, si damos por bueno el ejemplo de Hatshepsut en Saqqara. Bueno, pues permanece a lo largo de toda la historia de las pirámides. E incluso cuando en la dinastía 12, por ejemplo, los monarcas, bueno, pues ya se dan cuenta de que poner siempre esa entrada en el lado norte les expone mucho a los ladrones. Bueno, pues incluso en ese momento, aunque cambian el lugar donde colocar la entrada, el aspecto simbólico permanece, porque en el lado norte sigue habiendo una especie de capilla que señala que en su creencia, en su ideología, el Haj del faraón se dirige desde ese lado norte hacia el mundo de las estrellas circumpolares. Bueno, esto es un ejemplo, pero Ya. cada uno tiene su sentido astronómico. Bueno, pues bueno, ya lo vamos a dejar aquí porque ya llevamos bastante, llevamos un ratito largo. Y bueno, ¿se puede hacer spoiler del título del nuevo libro? Se puede anunciar el libro? ¿Cuándo estará disponible? ¿No? Sí, bueno, el título es Ancient Egyptian Astronomy y saldrá, pues supongo que ya en diciembre, espero que en diciembre y si no, pues ya en Para enero. Navidad, Espero que ¿creéis? sí, 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 Bueno, José, pues muchísimas gracias. Espero que lo podamos repetir pronto seguro. y muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Pues a ti, un saludo a todos tus seguidores y que vayas incrementando ese número a través de tu ilusión y toda la pasión que muestras. Muchas gracias.